Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de bioestadística. Para este día tenemos el desarrollo de la temática prueba de hipótesis. Vamos a trabajar en este día solamente con las pruebas de hipótesis para medias y la próxima sesión sería prueba de hipótesis para proporciones, ¿sí? Vamos a ir detallando a medida de lo posible cada una de estas aplicabilidades que tienen las pruebas de hipótesis. Mencionar, ¿verdad? Que en este caso vamos a hablar de una sola población y una sola muestra, pero hay casos también en los cuales podemos hacer una comparativa, así llevar a la par dos poblaciones y dos muestras, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco sobre las pruebas de hipótesis para medias y tenemos una breve definición. Y nos dice en este caso que una hipótesis estadística es una suposición o conjetura respecto a una característica promedio poblacional. Entonces nos vamos a referir nosotros a este tipo de pruebas de hipótesis que van a ser aplicables para medias y para proporciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para medias necesita en realidad un promedio, ¿verdad? En sí, y para lo que es una proporción, es básicamente como una prueba de piloto, como determinar lo que sería las preferencias, ¿verdad? Sobre cierto, digamos, en el momento podemos mencionar la parte política, en los cuales a veces la preferencia de los votantes hacia cierto candidato electoral, por decirlo, o hacia cierto partido. Pero en nuestro caso vamos a ver primeramente lo que son promedios, ¿sí? En este caso son meras suposiciones, las cuales, ¿verdad? Podemos decir nosotros que basados en la experiencia de las personas de la comunidad, por decirlo, usted quiere realizar una investigación, ¿verdad? La cual tal vez ya por el tiempo usted dice, bueno, hace 10 años que se hizo acá esta investigación, necesitamos pulir más o recabar información que nosotros creamos más conveniente. Siempre van a haber en este caso algunas contradicciones con respecto a las personas, ¿verdad? Que pueden decir en este caso nos estén asegurando que algo que se esté dando en el medio se mantiene igual, ha mejorado o ha empeorado. Entonces son cuestiones nosotros que nos toca a nosotros como meramente investigadores, conocedores del medio, los cuales, ¿verdad? Determinar si estas conjeturas que ellos nos están mencionando son las correctas. Y para ello se establecen tres tipos de pruebas de hipótesis, por decirlo, tres casos, por decir así, en el cual eso es criterio de ustedes, ¿sí? Digamos que se establece una parte teórica en la cual ellos establecen algo, ¿verdad? Que lo mantienen fijo. Viene usted, puede decir que eso ha aumentado, que eso ha bajado o que se mantiene igual. Son las tres condicionales, las cuales, ahora bien, para las pruebas de hipótesis de ese tipo hay que tener en cuenta algo. Tenemos nosotros que tener en cuenta a los sinónimos, por ejemplo, de cuando digamos mayor, cuando digamos menor, qué sinónimos tiene, y cuando hablemos de una diferencia. O sea que cuando hagamos una comparación, estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos colas, se le llama, ¿sí? Estamos hablando de una prueba de hipótesis de una cola cuando estamos hablando acerca de estar mencionando, ¿verdad? Si es que ha crecido, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que le traemos ahora, por decir, nos hace unas conjeturas acerca de ciertos estudiantes, ¿sí? Una escuela, los cuales un director supone una cosa, viene un psicólogo y contradice eso, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso cómo se plantean, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtener este tipo de análisis nosotros? Bueno, nosotros casi básicamente cuando se elabora un trabajo de investigación, se requiere, ¿verdad? De los planteamientos, ¿sí? Entonces, Paul mencionaba de la importancia de ser conocedor del medio, ¿verdad? Conocedores del medio en el cual se tiene que desarrollar. No enfocarse, ¿verdad? Tal vez en algo que sea un poco, en el caso de ustedes, para ser enfocado en su área, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, tenemos acá algunas breves características de ello. Ya vamos a resolver algunos problemas para que quede claro. La prueba de hipótesis solo consta de 4 pasos, ¿sí? En algunos textos o algunos videos tutoriales dice que consta de 7 pasos, pero legalmente solo son 4 pasos los más fundamentales para poder determinar lo que es una prueba de hipótesis. Dice, en este caso tenemos algunos ejemplos. Dice que el promedio del coeficiente de inteligencia de los estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA es de 104. No está hablando de un promedio de coeficientes de inteligencia. Entonces, cuando estamos hablando de un promedio, estamos hablando de una media. Por lo tanto, nos está asegurando por acá que el coeficiente de estos estudiantes es de 104, ¿verdad? De esta universidad. Tenemos que la proporción de profesores que laboran en la ciudad de San Salvador y que están afiliados a Andes, 21 de junio es de 0.65. Si usted observa, ahí hay una diferencia. Estamos hablando de una proporción. Significa que un 65% en base a esta información está afiliado, pero un 35% no lo está afiliado.
Tenemos también por acá lo que es que dice que los fumadores de la Universidad Politécnica de El Salvador fuman en promedio 15 cigarrillos diarios. Estamos hablando de una media, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Promedio, estamos hablando de una distribución muestral de media y proporción, estamos hablando de algo, ¿verdad? Con un porcentaje relativo a ellos, ¿sí? Tenemos también dice que la matemática es la asignatura que más dificultad presenta al estudiante de ciencias y humanidades en la Universidad de Oriente. En este caso, mantenemos acá lo que sería, por decir así, ¿verdad? Cuando usted pregunta, hace una pregunta relativa a esto, básicamente las preguntas que van es sí o no, ¿verdad? Y tal vez hay alguna cuestión, ¿verdad? De tal vez o algo, ¿verdad? Pero básicamente la respuesta que nosotros podemos obtener es que si es sí o si es no, y dar una respuesta en sí, ¿verdad? Con respecto a la opinión que se refiere a esa pregunta, ¿sí? Los procesos revolucionarios que están dando en América Latina son producto de las condiciones de injusticia vivido por dichos países. Habría que verificar, ¿verdad? Es una opinión en la cual usted podría determinar, digamos, ¿cómo poder determinar este tipo de interrogante? Bueno, esto se podría o recabar información con personas que hayan vivido esta experiencia, ¿verdad? Estamos hablando de personas, digamos, por decirlo así, que conocen un poco de historia de esto y que ellos nos podrían dar una respuesta, ¿verdad? Básicamente, estaríamos hablando de una proporción, no un promedio, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar lo que es un promedio, ¿sí? Ahora, mencionar de que en el desarrollo de estas pruebas de hipótesis siempre se suelen cometer algunos errores. Errores muy comunes como lo son determinación de el error uno y el error tipo 2. El error se comete a veces cuando nosotros aceptamos una hipótesis que no es la correcta, ¿sí? Pero eso es muy común que lo hagamos porque cuando se está aprendiendo esta temática es muy común que nosotros cometamos errores de ese tipo. En el decir, ¿verdad? De que a veces porque cuesta asimilar al inicio lo que es la prueba de hipótesis o porque interpretamos mal el análisis, ¿sí? Entonces a veces se cometen errores de ese tipo, que siempre es de mencionarlo, ¿verdad? Porque a veces cuando se elabora un trabajo de investigación, a veces se cometen errores de ese tipo y es de tener muy en cuenta, ¿sí? Eso, evitarlo, digamos, en la medida de lo posible, pero básicamente siempre en los textos de estadística siempre nos mencionan a los errores esos de tipo uno y tipo 2, pero es porque cuesta familiarizarse un poco, dicen ellos, con respecto a la teoría, ¿sí? Pero no es que sea. Vamos a ver un poco de la descripción acá, ya le voy a plantear eso bien. Dice que puede observarse en pocos ejemplos, tal como están formulados, son meras suposiciones y que tienen que someterse a comprobación, ya que estas pueden ser o no verdaderas. Un medio seguro de probar una hipótesis es investigar toda la población. Sin embargo, ¿verdad? Tal curso la mayor parte de veces es impráctico y a veces casi imposible. El curso de acción más adecuado y práctico para probar una hipótesis en, en analizar una parte representativa de la población llamada muestra, de acuerdo con la teoría de la probabilidad. El resultado del examen de la muestra conducirá al investigador ya sea a aceptar la hipótesis o rechazarla para luego tomar una decisión. Entonces, el procedimiento de selección es un curso de acción adecuada de acuerdo al criterio de decisión derivado de la evaluación de los resultados muestrales, constituyendo un análisis clásico de prueba de hipótesis. Evaluar toda una población resulta un poco complicado, lo cual es recomendable tomar una muestra, ¿verdad? Que sea representativa. En este caso puede ser en la universidad, ¿verdad? Que es lo más conveniente, que es toda la población. Y ya nosotros, si queremos una información, podemos elegir una facultad, dependiendo, ¿verdad? La información que nosotros querramos solicitar, podemos seleccionar una muestra que sea representativa, la cual es más manipulable, ¿verdad? Si usted observa, la población de la universidad, digamos que oscila entre los 8.000 estudiantes y para entrevistar a todos ellos o recabar o pasar un cuestionario resulta un poco tedioso, ¿verdad? Después de ello, empezar a tabular la información todavía aún más. Entonces, lo que se hace es, en este caso, tomar una muestra representativa de la universidad, elaborar en este caso lo que sería el tipo de instrumento con el que se va a realizar y esta a la vez pasarlo, ¿verdad? A una muestra que sea representativa. Recuerde que es representativa siempre y cuando lo que yo esté enfocado en determinar es en base, ¿verdad? A un estudio de la universidad. Si usted quiere determinar en una comunidad, tiene que referirse en sí a la comunidad, la cual está compuesta, ¿verdad? Digamos, puede ser de los polígonos, por decirlo así. Si es una comunidad, a veces no queremos complicarnos tanto, podemos elegir lo que son los polígonos de una colonia, podemos decirlo, o podemos elegir un caserío, por decirlo de esa forma, ¿sí? Tenemos el planteamiento de la prueba de hipótesis y es el siguiente.
Dice que las hipótesis estadísticas elaboradas con el propósito de rechazarlas o nulificarlas se llaman hipótesis nulas o negativas. Las hipótesis nulas generalmente son denotadas por el símbolo H0 y la hipótesis alternativa por H1, la cual contradice a H0 y constituye la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, tenemos acá en relación al coeficiente promedio de inteligencia de los estudiantes de esta universidad, las hipótesis deben plantearse de la siguiente manera. Se plantea, recuerden, en este caso nosotros lo vamos a plantear la primera hipótesis H0 como mu, esa simbología significa mu, una simbología griega va, igual. Para los tres tipos de pruebas de hipótesis que vamos a ver nosotros va a ir el igual ahí en primera instancia, ¿sí? El igual. Ya este de acá va a cambiar. En este caso estamos hablando de una diferencia, digamos. En el primero nos aseguran que es igual, pero en este caso nos están asegurando que es diferente. Ahí estamos aplicando cuando nos refiramos a una porción de diferencia, estamos hablando de dos colas, que ya la vamos a definir, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y así el planteamiento de una prueba de hipótesis. Este sería el paso número 1. Cuando usted haya determinado el paso 1, va al paso 2, en el cual consiste en la determinación de un Z crítico, sí que ya la vamos a determinar con la fórmula, ¿sí? Dice que con el objeto de encontrar la validez de la hipótesis H0, tomamos una muestra aleatoria de 200 estudiantes de la universidad y después probamos la hipótesis basado en la media que calculemos en, en la muestra. La prueba la hacemos de acuerdo con la probabilidad de la distribución de muestreo de la media. Supongamos que la media calculada en la muestra de 200 resultó ser 102. Si la prueba muestra que la diferencia 104 menos 102 no es significativa, aceptamos la hipótesis nula H0. Si la diferencia de 2 se debió a fluctuaciones del muestreo, concluimos que la media de inteligencia es 104. La expresión de fluctuación en el muestreo significa que al tomar otras muestras de las medias calculadas de ellas, darán valores cercanos al parámetro poblacional 104. Esto quiere decir de que nosotros el mu que nos van a proporcionar es la media poblacional, ¿sí? La que está definida. Va a variar en base a lo que vayamos haciendo nosotros. ¿Cómo así? Va a variar en este caso, por decir, puede ser que, dependiendo, ¿verdad?, del planteamiento, que sea, admite tres condiciones, la cual puede ser igual, la cual puede ser mayor y la cual puede ser diferente. Y ese es el parámetro que nos va a definir a nosotros y vamos a tener dos zonas, una zona de aceptación y una zona de rechazo. La zona de aceptación va a ser básicamente la que va a tener la mayor ponderación, por decirlo así. Básicamente oscila entre el 99 y 95%, y la zona de rechazo, que básicamente esa es la zona más pequeña, admite un 5% y un 1%. Pero lo que vamos a determinar nosotros es dónde cae el valor. Si cae en H0, significa de que nosotros aceptamos la hipótesis nula, pero de lo contrario, la rechazamos y aceptamos la otra, la hipótesis alternativa. Si nuestra condición, cuando estemos resolviendo el problema, eh, cae en zona de rechazo, automáticamente, ¿verdad? Perdón, en zona de aceptación, por decirlo, sería en H0. Hay que recordar, tiene la mayor probabilidad de H0, pero básicamente la mayoría de ejercicios casi van a caer al rechazo, ¿sí? Caer en rechazo significa aceptar la hipótesis alternativa. Y lo que se incluye acá nada más es dar una breve conclusión en base a lo que estamos nosotros. Solo sería de ver, ¿verdad?, el planteamiento que supone alguien contra el planteamiento que suponemos nosotros, por decirlo, porque básicamente la contrapartida la llevamos nosotros. Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, siempre van a haber ya parámetros establecidos, los cuales a veces por experiencia, ¿verdad?, que la persona ahí nos puede decir, bueno, yo conozco que así se mantiene siempre, se ha mantenido, pero usted tal vez por experiencia y por ser conocedor del medio sabe que ha cambiado, ha variado. Entonces es allí donde ese planteamiento que llevamos nosotros se somete, ¿verdad?, a ver quién de los dos tiene la razón, por decirlo. Al realizar el estudio normal, evaluar y todo, se llega a una conclusión, si se acepta o no. Y hay que tener en cuenta también que le mencionaba de que los niveles de confianza uno los establece. Aquí le llamamos nivel de significación. Esos son criterios propios del investigador, sí, que realiza eso, ¿sí? Digamos que en base a la experiencia que usted tiene que admitir un margen de error, ¿verdad? En este caso, el intervalo de confianza también uno mismo lo establece, ¿sí? Y esto, como le menciono, son algunas, a medida van a ir avanzando ustedes, más adelante les van a mostrar esos niveles, ¿sí? Hay unos textos exclusivamente, ¿verdad? En este caso, habría que enfocarse en su área, ¿verdad? Pero sí hay unos textos exclusivamente que llevan las siguientes asignaturas, las cuales les ayudan a determinar lo que es un nivel de significación. Eso no es complicado, nada más, solo es algún parámetro
en el cual ustedes deben basarse, ¿verdad? Para poder obtener la información, y esto en base a la experiencia, sobre todo en su medio, ¿verdad? Habría que acoplarse para poder determinar lo que sería un nivel de significación con respecto a algo. Tenemos por acá ahora los errores que le digo, mira, estos errores son comunes de cometerlo, y, y se debe a veces, ¿verdad? Porque somos nuevos, tal vez por decirlo, en estos temas que se cometen este tipo de errores. Podemos mencionar nosotros el error de tipo uno. Al aceptar o rechazar la hipótesis nula H0, debe asumirse un determinado error al tomar una decisión. Al tomar una decisión a partir de una hipótesis basada en la teoría de la probabilidad, pueden cometerse dos tipos de errores. Y dice el primero, error tipo uno: rechazar una hipótesis cuando realmente es verdadera. Entonces, ese es un error de tipo uno, que a veces nosotros podemos estar rechazando porque hemos malinterpretado, por decir, ¿verdad? Puede decir que hemos malinterpretado lo que sería una información. El error tipo 2 dice aceptar una hipótesis cuando realmente no es verdadera. Entonces significa de que son errores a veces clásicos, por decirlo, que uno comete cuando está realizando este tipo de trabajo, ¿sí? Y es necesario tomarlos en cuenta, ¿sí? Que son errores tipo uno y tipo 2 que ya los vamos a definir para que no los cometamos, ¿verdad? Ya la por la razón me permiten. Bien, vamos a trabajar entonces con un problema ya, ¿verdad? Para ir dejando claro esto, le mencionaba los errores, ¿verdad? Son bastante común de cometerlo, pero vamos a tratar la manera de dejar claro, ¿verdad? Para que se trate la manera, la medida de lo posible de cometerse, ¿sí? Porque son a veces, le menciono, son a veces que no queda claro, ¿sí? Y ha pasado varias veces que puede ser de que por ser un tema nuevo, ¿verdad? No nos queda claro este tipo de problemas. Tenemos acá una breve descripción, así en el ejemplo que venimos analizando, el coeficiente promedio de inteligencia de los estudiantes de la universidad. Si H0 igual a 104 es rechazada de acuerdo con el resultado de la prueba estadística, pero realmente el promedio poblacional es 104, se cometería un error tipo uno, ¿sí? Es que digamos que nosotros aceptemos algo que no es, que eso pues suele pasar que no lo he interpretado bien, por decirlo, ¿sí? Estoy aceptando algo, ¿verdad? Es que mire, yo sé que a veces algunos de los procesos los resolvemos bien original, pero ya al dar la conclusión es el problema, que podemos cometer al dar un análisis el cual no es el correcto, lo estamos dando cruzado por decirlo, ¿sí? Y suele pasar a veces. Es que mire, los procesos usted cuando planteamiento original para identificar rápido, el Z crítico también, el Z alfa, el área sombreada, ahí es donde viene un problemita. ¿Y cuál es el problemita que que el texto aclara acá? De que a veces nosotros cuando estamos en la parte esta de la curva, ubicar el valor que nos dan, ¿verdad? En este caso, a veces algunos los valores negativos los confunden, los colocan al revés, lo colocan en la zona de aceptación cuando realmente es en la zona de rechazo. Automáticamente ahí cometemos un error ya. Básicamente siempre nuestro error radica, ¿verdad? En colocar los números negativos, porque los números negativos hay que recordar que al revés se colocan, ¿sí? No es igual a los positivos, ¿verdad? Que nosotros tenemos costumbre, 1, 2, 3, 4, 5, pero usted que ni quiere colocar un negativo, va de -1, -2, -3, para allá, ¿verdad? ¿Sí? Va al contrario, ¿sí? El camino, por decirlo así. Y ahí es donde se cometen ese tipo de errores, ¿sí? Al determinar lo que es sombrear un número donde no debe ir, o a estar colocándolo donde realmente no. Está en zona de rechazo, por decirlo, venimos nosotros y lo colocamos en zona de aceptación. Ese es ahí donde se cometen ese tipo de errores. En los cálculos no hay problema, si eso es común, yo lo he observado bastante ya en la asignatura, ¿verdad? Sí, en otras áreas, y los errores ahí están, donde determinan el valor dónde va a ubicar el valor que se encontró, ¿sí? Porque el Z crítico lo vamos a comparar con el Z alfa, que es el paso 3. En el paso 3 allí nosotros definimos dónde está ubicado ese valor, ¿sí? Bien, tenemos por acá lo que es prueba de hipótesis unilaterales y bilaterales. Cuando estamos hablando de pruebas de hipótesis, estamos hablando de dos tipos. Las unilaterales son las de una cola. ¿Cómo las voy a identificar? La palabra clave es mayor y menor. Y hay que tener referencias también con respecto a esto, algunos sinónimos de eso, tenerlos en mente ahí.
Cuando estamos hablando de una prueba de hipótesis bilateral, exclusivamente de dos colas y la referencia es diferente. Es una comparación la que se está realizando y es ahí que estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos colas. Y ahí los planteamientos, ¿verdad? La primera se plantea como H0, que es la hipótesis nula, y la segunda, H1, tiene tres condiciones, que pueda ser diferente, que pueda ser mayor, que pueda ser menor. Tres condiciones admite la prueba de hipótesis. Ahora, hay que tener en cuenta también esto, de que tal vez algunos, ¿verdad? Pueden consultar textos, por decir, o tutoriales en línea, pero hay que tener en cuenta el tipo de tutoriales que vamos a consultar, porque en otros, por ejemplo, en España, trabajan con mayor o igual y menor o igual. Pero ¿en qué conlleva esto? De que allá recuerde que el nivel, ¿verdad? Por decir así, de educación es un poco más un país avanzado, de primer mundo, por decirlo. La parte esta, ¿verdad? De investigación la tiene muy bien definida y los procesos de investigación son mucho más mejor allá. Por decirlo así de esa manera, ¿verdad? Por si vemos algún tutorial para no confundirlo, solo que admite mayor, menor y diferente para nosotros, ¿sí? Tres condiciones en las cuales allá le agregan dos más, pero que allá depende porque el medio, ¿verdad? Si ustedes observan el medio nuestro acá, no es que sean investigador, ¿verdad? El investigador tal en El Salvador, no, aquí investigaciones que realizan las propias instituciones, ¿verdad? Pero no es que sea reconocida una universidad exclusivamente de investigadores, ¿no? Entonces, mencionar eso, ¿verdad? Porque si vemos algún tutorial hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que ellos lo plantean como mayor o igual, menor o igual, pero eso es en base al desarrollo, ¿verdad? De la experiencia que ellos van adquiriendo en base a las innovación de las investigaciones, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros con las pruebas de hipótesis y solo hay cuatro pasos. El paso uno es el planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa. Hipótesis nula la planteamos como H0, hipótesis alternativa como H1. Paso número 2, expresar la diferencia en términos de Z. Vamos a determinar el Z crítico que le llamamos nosotros. El Z crítico nada más es la resta de lo que sería la media proporcional menos la media poblacional. O sea que, perdón, la media muestral menos la media poblacional. O sea que en este caso, el mu es el que nos van a establecer ya en el enunciado del problema y el x es el que va a variar. Digamos que el x es el que usted va a suponer en ese caso, ¿sí? El que se va a someter a prueba para determinar si es cierto o no. O digamos, ¿quién tiene la razón de los dos? O la tiene usted que la está realizando o la tiene él, la persona, ¿verdad? Que la establece o las personas, digamos, dicen, por experiencia nosotros sabemos que es tal cosa, ¿sí? Y eso depende, ¿verdad? Del tipo de investigación que nosotros estemos desarrollando. El paso número 3, se contrasta el valor de calculado. Es decir, es acá donde nosotros elaboramos lo que sería la curva y vamos a ubicar el valor del Z crítico del paso 2, comparándolo con el valor del Z alfa, que ese Z alfa lo van a proporcionar en el enunciado del problema y que se lo establece el investigador. Entonces, se va a comparar y determinando dónde este valor sea ubicado, se va a determinar, ¿verdad? Si se acepta o se rechaza. Y en el paso número 4, básicamente es dar la conclusión, que aquí es donde se comete el tipo de error que mencionaba ya. Si no hemos interpretado bien, ¿verdad? Lo calculamos bien original, el paso 1, paso 2, paso 3, pero viene el paso 4 en el cual nosotros cometemos algunos errores, que aceptamos a veces, ¿verdad? No lo interpretamos bien. Acepté algo que no era y ahí ya básicamente estamos cometiendo un error, ¿sí? Entonces, vamos a tratar la manera de vamos a hacer tres ejemplos y vamos a tratar la manera de definirlo bien. Vamos, en este caso, la prueba de hipótesis unilateral extremo derecho y vamos a plantear lo que sería el primer problema. Vamos a compartir por acá y vamos a definir el primer ejercicio, ¿sí? Para poder ir dejando claro esto ya. En el primer problema que tenemos por ahí, está basado, ¿verdad? En un coeficiente de inteligencia, dice, ¿verdad? Ahora bien, solo le voy a plantear primeramente lo que serían los tres tipos de prueba de hipótesis. Esta sería la curva, por decirlo. Nos trasladamos hacia acá nosotros. Y por acá ubicaríamos lo que sería, esto que va a ir acá es la media poblacional, o sea, el mu va a ir acá. Como estamos hablando primeramente de una unilateral extremo derecho, de una cola, es decir, este valor de z, z alfa, ya lo voy a definir en el enunciado. Esta parte de acá se le conoce como zona de rechazo, mire. Y toda esta parte de acá se le conoce como zona de aceptación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si lo que nosotros estamos suponiendo en este caso, estamos comparando, cae en la zona de acá, en esta zona se acepta H0, ¿sí? Y si cae en esta zona de acá, se acepta H1.
Significa que si caemos en zona de aceptación, estamos aceptando lo que es la hipótesis nula, y si cae en H1, estamos aceptando la hipótesis alternativa. Ese es todo, ¿sí? ¿Y aquí qué pasó? Aquí va a dar una interpretación usted en qué sentido. Bueno, como ya conoce en este caso cuánto el criterio acá, quién es, y el criterio acá lo que va a hacer usted es abogarse. Si este de acá tiene la razón, usted va a decir en base a la respuesta a la que está acá, ¿verdad? A la opinión, o si la define acá, en base a la opinión de este, ¿sí? Eso es lo que tener en cuenta nada más para este tipo de pruebas de hipótesis, ¿sí? Eso nada más, ¿sí? Y pero vamos a ver, vamos a aceptar a alguien por acá. Vamos a ver por acá, permítame. Bien, tenemos por acá el primer ejemplo. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ustedes en el texto, el cual nos dice lo siguiente. Dice que eh, un supervisor docente afirma que el coeficiente medio de inteligencia de los niños salvadoreños es 100. Eso afirma el supervisor docente. Nos estamos refiriendo, en este caso, a lo que establece, en este caso, supervisor docente, ¿verdad? Que sería la parte del MU, la media poblacional. Nos dice por acá, al seguir leyendo, que sabemos que la desviación típica es de 10. Sin embargo, un psicólogo cree que dicho promedio es mayor. Aquí es donde empiezan las contradicciones. O sea, que el supervisor docente, en base, ¿verdad?, a la experiencia de él, por decirlo así, establece que eso es. Pero viene un psicólogo, lo cual está contradiciendo lo que él está diciendo, ¿sí? Y usted observa la palabra clave aquí es mayor. Significa de que la prueba de hipótesis para nosotros es unilateral, extremo derecho. ¿Qué más nos dice por acá? Supongamos que el psicólogo, al tomar una muestra aleatoria de 400 niños y medir su inteligencia, obtuvo 102 como media de la muestra. Ahora debemos probar si es cierta tal afirmación del supervisor utilizando una significación alfa del 5%. Entonces, vamos a plantear primeramente lo que sería cada uno de los datos que tenemos por acá. Y tenemos el primero que sería mu. Recuerde que este mu sería la opinión del supervisor docente, en este caso por experiencia, ¿verdad? Él decirlo así. Él dice que eso es. Él se cierra en ese caso y nos dice que es de 100. El, lo que él nos establece, ¿verdad? Nos dice que es, afirma que el coeficiente de inteligencia de los niños salvadoreños es 100. Eso es lo que él dice definitivamente. Pero el psicólogo dice que eso es diferente. Y él nos da otro parámetro, el cual nos dice que es de 102, y esto sería la muestra, ¿sí? O sea, que la que se ha obtenido, digamos que la información que maneja el supervisor docente es una información vieja, y que por experiencia él dice que esto es, cuando nos quieren realizar un trabajo, ¿verdad? Se cierran y dicen, bueno, así lo quiero yo, y así es nada más, así digo yo que es porque se maneja, ¿verdad? No ha cambiado, dicen, en 10 años, no ha cambiado en 20 años todo. Entonces él se maneja, se queda en esa manera. Viene el psicólogo que está más actualizado, por decirlo, y nos dice, bueno, es 102. Significa que ha cambiado, ha variado. Es el criterio de él. Tenemos una desviación típica, también dice que es de 10. Y tenemos por ahí otro dato que es n, ¿verdad? Que es igual a 400. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un alfa, un nivel de significación del 5%. A esto le conoce como alfa. Alfa igual a 0.05. Recuerde que el 5% es equivalente a 0.05. Ahora bien, recuerden algo que le mencionaba por allá anteriormente, ¿verdad? Cuando entre este valor de acá tiene que completar uno con el otro, ¿sí? Nos mencionaba en el error una expresión, esta se llama beta, ¿sí? Alfa y beta, recuerden, estas son expresiones al del alfabeto griego. Si esto vale 5%, ¿cuánto me falta a mí para tener lo que sería el 100%? El 95%, ¿verdad? Por lo tanto, yo acá lo que hago es establecer esto como el 95%, o lo pongo de un solo 0.95, ¿sí? Entonces, recordar que entre esto y esto complementan el 100%. O sea que esto de acá, ¿quién lo establece? Eso lo establece el investigador, eso lo va a establecer usted en este caso. Si usted establece que aquí es 1%, ¿cuánto le quedaría el beta? 99%, ¿sí?
Si usted establece que esto vale el 10%, ¿cuánto valdría esto? El 90%. O sea que va a variar. Esto es criterio del investigador. Esta colita de acá es la que usted va a sombrear en zona de rechazo y esta otra cola grande es la zona de aceptación, ¿sí? Entonces, ya vamos a determinar esto, ¿cómo vamos a sacar? O sea que hay que tener en cuenta nosotros algo. Si usted dice que el alfa que usted se va a dar es del el 2%, significa que el beta va a ser del 98%. O sea que solo es de llevarle la contrapartida. Si acá nos dice 1% el alfa, el 99% el beta. 10% el alfa, 90% el beta. Esa que tener en cuenta esa parte, ¿sí? Porque eso la vamos a necesitar ya en el paso número 3. Si tenemos en cuenta eso, ¿verdad? No nos va a costar ese tipo de problemas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos los los datos que yo necesito, ¿sí? Ahora, el paso número 1 es el planteamiento de la hipótesis. El planteamiento de la hipótesis lo tenemos claro hasta el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso lo voy a poner acá. El paso número 1, planteamiento de la hipótesis. En este caso lo que tenemos que hacer es definir la parte teórica, ¿verdad? Y tengo H0, que sería la hipótesis nula H0, mu igual a 100, que eso es lo que afirma el supervisor docente. Ahora, este valor que está acá no lo vamos a colocar nosotros en el paso 1, no. Lo que yo voy a hacer acá es suponer H1. Recuerde que esto es lo que afirma quién, el supervisor docente. Viene el psicólogo y dice que esto es que mayor, yo voy a poner mayor, ¿sí? Mayor a 100. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es de 102. No voy a poner acá el 102, sino que lo que se va a poner acá va a ser la media poblacional, ¿sí? Lo que este valor que usted supone, en este caso, no lo va a colocar, ¿sí? Lo que va a hacer es solo la simbología. Y en el problema de mí me dice que es mayor. Lo que afirma el supervisor, el psicólogo, es mayor a eso. Por lo tanto, esto de acá es la media poblacional, la cual el supervisor docente se ha cerrado que es 100, pero viene usted y dice que es mayor. Ahora, si le dijera a usted que es menor, y menor sería que es un valor menor que 100, ¿verdad? Entonces significaría que usted lo plantearía al revés y sería menor. Si le dijera que es diferente, usted lo plantearía siempre el igual acá y acá pondría una simbología de igual y una rayita por medio, ¿verdad? Que indica diferente. Entonces tenemos acá nosotros lo que sería la prueba de hipótesis planteada, en este caso ya, el planteamiento. El primero, lo que el supervisor docente dice que es de 100, viene usted que es el investigador y dice que es mayor que 100. Aquí está lo que es el psicólogo, ¿sí? Entonces ya lo tengo planteado el paso 1 hasta ahí, ya estamos bien en el paso 1. Vamos al paso 2. En el paso número 2 necesitamos determinar el Z crítico. Y el Z crítico es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el error, ¿sí? Pero hay que recordar esta parte, el error, ¿cómo lo determinamos nosotros? Como estamos ya en una muestra, el error lo determinamos nosotros como sigma sobre la raíz de n, ¿sí? ¿Pero a cuánto equivale sigma para usted? Aquí lo tiene, sigma vale 10. ¿Cuánto vale n para usted? A n vale 400, sería la raíz de 400, es necesario que lo saquemos por aparte de esto, y acá sería 10, raíz de 400 le queda 20, y 10 entre 20 le queda 0.5, lo cual sería para nosotros, en este caso, el valor del error, o sea que lo que va a ir aquí abajo. Entonces, continuamos acá. ¿Cuánto vale X barra? X barra vale 102, ¿sí? ¿Cuánto vale la media poblacional? Vale 100, y esto lo dividimos sobre 0.5. Continuamos por acá. 102 menos 100 nos queda 2 sobre ¿cuánto? Sobre 0.5. Y nos queda acá 2 sobre 0.5, nos queda un total de 4. Y este sería el valor de Z crítico, el cual es muy elemental y es el que vamos a tener que ir a ubicar nosotros en el paso número 3, ¿sí? O sea que este paso de acá es bastante elemental. Pues lo sombreamos acá, que es uno de los pasos más elementales que para la toma de decisiones. Este valor de acá, ¿sí? Ahora, cuando yo he determinado el paso número 2, que es el Z crítico, nos vamos al paso número 3. Y el paso número 3 es la comparación. En el paso número 3, a nosotros nos proporcionan lo que es esto de acá. Mire, vamos a trabajar con esta parte, ¿sí? Voy a ubicar acá lo que sería la curva y vamos a determinar acá nosotros. Ahora, aquí recuerde que en el centro va a ir el valor de mu, que sería la media poblacional, y la media poblacional vale 100, solo por colocarlo acá, efectos de orden, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando
de una prueba de hipótesis, la cual es unilateral extremo derecho. ¿Por qué? Porque me dice mayor, ¿sí? Si me dijera menor, fuera unilateral extremo izquierdo. Ahora, ¿cómo determino yo lo que sería el Z alfa? El Z alfa lo vamos a determinar de la siguiente manera, ¿sí? Este valor que está acá, los dos los vamos a utilizar. Mire, cuando sea de una cola, los dos valores voy a utilizar, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a dividir entre 2 este valor y entre 2 este, y voy a hacer la resta de ellos, o sea que sería 0.95, yo lo divido entre 2, menos el otro valor 0.05, dividido entre 2. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo que necesito es esta colita de acá nada más. Si yo necesitara lo que fuera de las dos colas, si mi planteamiento fuera que es una comparación, por decirlo, ya sería, no restaría esta colita de acá. Y la estoy restando porque yo solo necesito esta colita, no las dos. Por eso le hago la resta acá. Yo voy a determinar un valor acá. Si usted determina acá 0.95, usted lo divide entre 2, obtiene, ¿verdad? Como resultado, un valor de 0.475. Ese valor que obtenemos por acá nosotros, 0.4750 menos 0.05. Entre 2 obtenemos un valor de 0.025, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que nosotros tenemos que ubicar acá. Vamos a ver por acá, vamos a comprobarlo, ¿sí? Si tenemos 0.05 entre 2, 0.025, aquí lo poner, 0.025. Ahora, hagamos la resta de estos dos valores. 0.4750 menos 0.025, nos queda un total de 0.45 exactos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros nos vamos a dirigir a la tabla, a la curva que hemos estado trabajando y vamos a ubicar el valor más cercano a este valor, ¿verdad? Yo le agrego 2 ceros, ¿verdad? 0.045. Este valor es conocido para nosotros, por decirlo, ¿por qué? Ya lo hemos tratado la manera de identificar en algo otras, ¿verdad? Sesiones que hemos tenido, pero vamos a hacerlo nuevamente desde el inicio, ¿sí? Si usted observa ese valor, ¿cuánto vale? Oscila entre 1.64 y 1.65, ¿verdad? Sí. Y la vez pasada dijimos nosotros que cuando oscilaba entre 1.64, 1.64 más 1.65 nos quedaba 3.29. Lo dividimos entre 2 y nos quedaba 1.65 aproximado, ¿verdad? Entonces significa de que ese valor, ese que nosotros vamos a poner acá. Entonces el Z para nosotros, aquí lo voy a poner, es igual a 1.65. ¿Recuerde por qué? Porque usted no encuentra exacto en la tabla, lo puede buscar en la tabla ahí, ¿verdad? Yo por acá la tengo. Busque en la tabla el valor más próximo a 0.45 y hay dos valores, ¿verdad? Que uno que es antes y uno que después. Lo que hicimos que era sumar ambos, dividirlos entre 2 y yo determino que el Z de T 1.65. O sea que este valor de Z es el que yo voy a colocar acá. 1.65. Este es el valor de Z acá. Ahora, en